almirante Fernando Donoso, expresidente del directorio de la Autoridad Portuaria de Guayaquil y excomandante general de la Armada, a quien damos la bienvenida a los desayunos de 24 horas. Fernando, parece mentira que toda este funcionamiento gigantesco pueda de un día para otro cambiar su destino y abrir otro puerto en otra parte del país. ¿Cuán real es y cuán beneficiosa es para el país cambiar el destino del puerto de Guayaquil y abrirlo en otro lado? Usted lo dice, María Josefa, parece mentira y yo diría es algo irreal, porque a todos nos han enseñado desde que somos pequeños que Guayaquil es la perla del Pacífico, que Guayaquil es el principal puerto del país, que Guayaquil es la puerta por donde entra y sale el comercio exterior ecuatoriano. Y ahora estamos enfrascados en una discusión sobre la ubicación de un nuevo puerto reemplazando el actual, que como bien lo dice en el reportaje, mueve el 91% de los contenedores, de los TEUs que mueve el país y el 82% de la carga en medida en toneladas. Y pregunto si parece real y de cuántos números estábamos hablando y de cómo va a impactar a la realidad, porque más bien pareciera que a veces es una especie de estrategia para distraer la atención. Si les voy a tener entretenidos a Guayaquil, que vamos a quitarle su puerto, pero en realidad lo que quiero es ocultar o desviar la atención por otro tema, porque parece increíble la cantidad de miles y de millones que funcionan alrededor de este negocio que alguien tendría que invertir en otra parte del país, sin contar la experiencia, ¿no? Vamos a suponer que se hace un nuevo puerto que le llaman de aguas profundas en algún sitio de la costa entre Pozorja y Chanduy, como se dijo inicialmente. Eso significará que toda esa cantidad de gente que acabamos de ver en el reportaje, toda esa cantidad de gente tendrá que movilizarse también a a trabajar en un megapuerto que reemplazará al actual. Significa alrededor de esa cantidad de gente habitabilidad, colegios, de escuelas, hospitales, el desarrollo de una ciudad que va creciendo. ¿Y de dónde va a salir esa fuerza? Va a salir de Guayaquil. Por consiguiente, Guayaquil se irá contrayendo. Esa es la razón por la cual es necesario que el puerto de Guayaquil se mantenga en el área de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Supongamos entonces que no se trata de ninguna distracción política, sino que existe una intención real de querer hacer un puerto por otro lado. Y en buena hora, por este otro lado, que eso significa un crecimiento. Pero ¿cuán eficiente, cuán eficaz es destruir un puerto con el fin o el deseo de abrir otro? ¿No es mejor crear varios puertos o hacer que las ciudades crezcan sin necesidad de aplastar a otra? Bueno, yo creo que deberíamos empezar analizando de dónde nace esto. Es un estudio, yo no diría tanto un estudio, sino un informe emitido por una empresa española en la cual hace una serie de observaciones sobre el sistema portuario ecuatoriano. Y una de las recomendaciones, entre otras, una de las recomendaciones es que Guayaquil tiene que salir del sitio donde está, y lo que es actualmente Guayaquil quedar únicamente para cruceros turísticos, para naves de cabotaje y para deportes marítimos. Entonces, eso es el inicio, pero hasta ahora no conozco o no conocemos en qué estudios se basan, qué premisas tienen, qué argumentos dan para poder hacer esas conclusiones y esas recomendaciones. Sí nos gustaría que haya un... Por lo menos no sabemos si ese estudio de gente española que no sabemos, o por lo menos no tenemos claro en ese momento, porque no lo tenemos aquí, su experiencia y por lo menos la motivación que tiene para haber hecho un estudio, porque me imagino que alguien tiene que habérselo pedido, no es que estaban sin trabajo y sin hacer nada por la crisis española y se les ocurrió hacer un análisis del puerto de Guayaquil. Seguramente a alguien tiene que haberle pedido ese informe a esta empresa española. Pero lo importante también sería saber si el Estado ecuatoriano avala de alguna manera ese estudio, es decir, ¿acaso nosotros no tenemos gente lo suficientemente formada en puertos para autoevaluarnos como una ciudad portuaria? El estudio fue contratado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Es un estudio en el que se basan ciertas decisiones que se han tomado y que origina esta discusión. Y sí sería conveniente poder hacer un análisis o un foro en el que se discutan las premisas y las bases en las cuales se basó, vale la redundancia, este estudio para poder discutir y analizar, porque la realidad del país no es exactamente lo que está plasmado en ese documento. Ah, interesante, ¿no? Es el Ministerio de Transportes que pide el estudio, Joana,
y hay, según Fernando, algunas distancias entre la realidad y lo que dice esta empresa española. Usted seguramente tiene algunas inquietudes, Joana. Sí, Fernando, quiero saber qué hace al puerto de Guayaquil tan importante. Tenemos puerto en Manta, tenemos en Esmeraldas, pero ¿por qué el de Guayaquil es tan importante si parecería que técnicamente no es tan viable como los otros? ¿La administración qué lo hace importante? En un puerto lo fundamental es lo que se llama el hinterland, o sea, el área de influencia del puerto. Y el puerto de Guayaquil cubre prácticamente todo el territorio ecuatoriano. Si nosotros vemos en una gráfica como esta, por ejemplo, todo lo que significa la carga de importación y hacia dónde va esa carga de importación. Ustedes pueden ver ahí que de Guayaquil, por Guayaquil ingresa, de la carga que ingresa por Guayaquil, el 26% va a Quito, hay carga que va para Manta, hay carga que va para Machala, el 57%, como se decía en el reportaje, queda en la provincia del Guayas. Entonces, esto en cuanto a importación. En cuanto a exportación, igualmente, por Guayaquil sale el 72%, o se origina en Guayaquil el 72%, y también hay carga de exportación que viene de Quito, de Manta, de Machala, etcétera. Entonces, ese hinterland es lo que hace, lo que da la importancia al puerto, a más de su ubicación. Es estratégico. Y a más de su ubicación estratégica, y sobre todo por la capacidad de los servicios portuarios que tiene. ¿Cuál es la vida útil que tendría todavía el puerto de Guayaquil? Es muy difícil decirlo, pero se puede hacer mejoras en la infraestructura y de hecho el contrato de concesión del puerto establece obligaciones de la autoridad portuaria en el sentido de mejorar la navegabilidad del canal a través de un balizamiento adecuado, a través de la instalación de un BTMS, que es un sistema de control de tráfico marítimo que no se ha hecho hasta ahora, y sobre todo con el dragado. En lo económico, Fernando, ¿cuánto afectaría a Guayaquil quedarse sin este puerto, económicamente hablando? Muy difícil cuantificar, pero de lo que estamos viendo, primero la pérdida de puestos de trabajo, segundo la necesidad imperiosa que tendrán las industrias y las empresas en acercarse a los puertos, porque como bien decían en el reportaje también, pensar la movilización de la carga desde una distancia superior a los 200 kilómetros representa un costo muy alto. Si movemos 1.450.000 teus y movilizar un contenedor desde Salinas, por decir algo, a Guayaquil son $200 aproximadamente, o $300, multipliquemos eso y vamos a ver lo que significa en cifras ese cambio de ubicación del puerto. ¿Por qué habría, siendo Guayaquil, si no me equivoco, la ciudad más poblada del Ecuador, ¿verdad? ¿Por qué habría alguien quitarle el puerto de Guayaquil a Guayaquil teniendo la mayor cantidad de habitantes en una ciudad? De alguna manera se iría a la quiebra esta ciudad, quitándole bastante de sus ingresos. ¿Por qué le haría a alguien algo de esa naturaleza a esta ciudad? Por eso es lo que yo insisto que es necesario una discusión más técnica, más profunda sobre este tema para saber exactamente cuáles son las razones que obligan a este pensamiento de tratar de sacar el puerto de Guayaquil de aquí. Es muy difícil que yo lo pueda decir en este momento. Las razones son tales o cuales. Las razones y las motivaciones de las decisiones del poder público, pero sin duda alguna, tarde o temprano, según lo establece la Constitución, todas aquellas decisiones deben de ser no solamente motivadas, sino realmente fieles al interés general. Joana, ¿tiene usted alguna última inquietud? No estamos. Solo una más, me gustaría brevemente. ¿Cuáles son los principales problemas de la sedimentación? ¿Qué le representa a un barco que no pueda ingresar rápidamente al puerto? El problema del dragado del canal de acceso al puerto de Guayaquil es, para mí, en modo de ver, lo más importante y lo que primero se debe atacar si queremos mantener la competitividad del puerto. En el canal de acceso, que tiene aproximadamente 93 kilómetros de largo desde la boya de mar a los muelles, hay dos sitios donde existen verdaderos problemas. Uno que es al inicio, entre las boyas 8 y 10, que es el área rocosa que se conoce con el nombre de los goles,
que está en este momento con una profundidad de 860 y que necesita ser destruida esa base rocosa para que pueda ingresar buques de mayor calado. Al no poder ingresar con 860 buques que calan más, tienen que esperar marea. La amplitud de la marea ahí es 2,80 metros, entonces tienen que esperar a que la marea suba para pasar los buques. Cada tiempo de espera... Me acabó el tiempo a mí en este caso, pero en todo caso sobre el dragado. Mañana el alcalde de Guayaquil nos va a comentar en detalle una obligación que sabemos que hasta pública se hizo de asumirla. Gracias por estar aquí en los desayunos de 24 horas.